amigos, ¿cómo están? Soy yo nuevamente, Madre Adi, con un nuevo tutorial mágico lleno de fantasía para darle una idea de creatividad a ustedes en crear algo maravilloso el día de hoy. Bien, como siempre, estoy acompañada de mi tacita de café. Estamos con neblina. Hoy día amaneció muy frío. Ayer hizo un sol bellísimo que pude ir al otro pueblo chiquito y tomar algunas instantáneas para mi blog, para el video de blogs. Los invito a que visiten. También los invito a que visiten mi parte de audiolibros. Están mis nuevos cuentos de terror, pronto vienen los de Navidad y los de fantasía. Bien, hoy día vamos a crear al mágico unicornio. He encontrado esta base de cartón que lo voy a reciclar, lo voy a pintar. Aquí tengo el acrílico blanco, tengo el acrílico que me quedó de los tutoriales anteriores. Voy a usar esta servilleta, muy bonito el color, lleno de flores. Y como siempre les recuerdo que los patterns lo pueden encontrar en mi tienda online. Y de regalo van a tener la máscara del unicornio. Bien, entonces me voy por una tacita de café y vamos por el segundo paso. Bien, en el segundo paso, lo primero que debemos ver es que nuestra base, que si es cartón, como en mi caso, o si es MDF, un pedazo de madera, un pedazo de carta, tienen que ver que no tenga nada sucio o, en todo caso, estos tonos que puede reflejarse en la servilleta. Entonces lo que vamos a hacer es pintarlo. Yo voy a usar la base blanca y lo estoy moviendo con un palito de dientes que ayuda a que no sea muy grumoso. Y voy a utilizar lo que me quedó de las anteriores tutoriales, este rosado. Este rosado lo voy a pintar en el borde, aquí, en todo el borde, porque va a dar tono con la servilleta, que es color lila. En el caso de que ustedes tienen otro tono de color de servilletas, les recomiendo que el borde sea del color de su tono de servilleta o del dormitorio de su hijita o de a quien le van a regalar. Bien, entonces usamos los pinceles. Voy a usar este pincel de punta no muy gruesa, pero es duro. Y voy a usar este grueso que es para poder pegar las servilletas y poder pintar toda la base. Bien, ahora vamos iniciando con el primer color, que sería el color blanco. Hoy día hemos amanecido con una neblina muy densa. El día de ayer fue un día muy bonito, lleno de sol, que la gente se alegró y fue al pueblo vecino donde están las tiendas. Aquí no hay centros comerciales por donde yo vivo. Centros comerciales solamente lo tienen las ciudades grandes. Hay un centro comercial un poco lejos de donde yo vivo, muy lejos, tomar un tiempo para ir hasta allá. Y allá puedes encontrar, es un centro comercial de un solo piso. Segundo piso es bancos y agencias. Bueno, acomodarse como es, ¿verdad? No hay que estresarnos. Bien, entonces aquí vamos pasando todo el blanco tranquilamente. Ustedes se acompañan con su música. Yo no puedo poner música por el copyright. Y entonces, bueno, así es. Hoy es domingo. Son las 10:23.
casa todos están aún durmiendo y yo estoy haciendo el tutorial porque así en la tarde puedo ver mis películas, Cazadores de Fantasmas y un poco de astrología. Bien, entonces yo voy terminando de pintar y lo dejamos secar. Le damos un segundo manito si es que vemos que aún está resaltadas las líneas negras. Y acá, mientras vamos esperando que se termine de pintar el color blanco, ya estamos en la mitad de que se seque. Yo voy avanzando en los bordes. Como este borde es un poco no muy liso, yo le estoy dando de puntaditas para que pueda absorberse, porque es un poco, ¿cómo se dice? Es muy, tiene, no sé cómo explicarlo, eh, no es liso. Y entonces tiene que absorber mejor para que pueda tomar el color. Porque si lo van a pasar de frente, no va a agarrar bien el tono que ustedes desean. Rubroso. Discúlpenme, algunas palabras ya me he olvidado, mamá mía, ¿qué es esto? Entonces vamos dándole así de toques para que pueda entrar por los huequitos del cartón. Y no se, no se vea los huequitos. Creo que acá lo pueden ustedes lograr ver. Porque acá, ¿ven cómo están los huequitos? Entonces acá, en esta parte de aquí, no. Y así vamos dando toda la vueltita con el color rosado. Y ya está seco el color blanco y el color rosado. En el caso que ustedes vean que el color rosado aún no tiene la tonalidad muy fuerte, no se preocupen porque después le damos otro segundo paso. Ahora, algunos, perdón, estoy un poco con la garganta fría, mucha humedad. Algunas servilletas no son gruesas, es decir, no tienen el segundo papel para poder sacarlos. Esta es solamente un lado, no tiene doble. Entonces vamos a ponerlo para que la rosa pueda salir en el cuerpito. Vamos a medirlo para que agarre bien, donde aproximadamente, y que agarre también las piernas. Así, así va a ser. Agarre la parte de la carita y va a agarrar la parte de la barriguita. Bien, lo cortamos. Lo cortamos en pedacitos. Para poder buscar que quede bien el lado de las rosas, que es donde deseo que se decore. Voy a poner aquí el lado. Entonces, esta sería la rosa por este lado de aquí, en la carita, y agarra los cuernos. Bien, voy a agarrar mi brochita, un poco de glue. Yo uso el PVA, que es para la escuela, porque es muy denso. Algunos usan lo que es la goma para especial de decoupage. Sí, también pueden usarlo, pero si no está a su alcance, les recomiendo que pueden usar el PVA con una brocha grande para que les ayude a no dejar grumos en la parte de la base donde vamos a poner
la servilleta. Y pasándole por las patitas. Entonces, delicadamente apoyamos nuestra servilleta nuevamente en donde deseamos que vaya la decoración. Los deditos vamos ayudando para que se vayan agarrando en todo. Luego pasamos nuevamente con mucho cuidado. Y vamos pegándolo con mucho cuidado. Si queda un poco de aire, lo levantan nuevamente y lo vuelven a pasar. Cubriendo toda la cabecita. Los cuernos, el hocico y el cuello. Bien, entonces, ahora que hemos terminado de ponerle todo alrededor, si es que tienen algunas piececitas que le ha faltado o se hizo un huequito, le pueden poner un pedazo de la misma servilleta para tapar los supuestos huequitos. Entonces yo he cortado ya 2 piezas de la misma servilleta para poder cubrirlo cuando esté seco. Ahora lo importante es que se seque para seguir en el siguiente paso. Y yo voy por otra tacita de café. Ya lo tenemos secadito, sequito, pero tiene las partes del papel que debemos cortar. No lo vamos a cortar con la tijera, sino vamos a usar una lija. Yo voy a usar esta lija normal y una lija en papel para poder entrar en los lados más pequeños. Entonces, vamos a lijar sacando el exceso. Usamos un papel, no lo necesitamos, para que todo el exceso vaya en el papel. Así vamos sacando todo el exceso del contorno para que quede totalmente liso. Ahora, en esta parte de aquí, como no entra, voy a usar el papel. Sacamos el exceso del papel. Mucho cuidado. Así, sacando todo el exceso en los cuernitos y en todo lugar, para poder pasar al siguiente paso. Ahora que ya está todo lijadito en todos los bordes, como ven, aquí en esta parte de aquí le hemos cubierto las partes que no llegaba la, la servilleta. Entonces había reservado 2 florecitas para poder cubrir esta parte de aquí. Que no se vea esas rayas. Y creo que la florecita acá en la cara no. Entonces esto va aquí. Entonces aquí tengo mi brochita, un poco de la goma PVA, la goma blanca. Y podemos usar esa, la que es para las escuelas. No hay ningún problema. Entonces ahora lo voy a poner encimita
Mucho cuidadito. Siempre dándole toques suaves. ¿Sí? Sacamos el aire delicadamente y pasamos otra manito más de la previa encima. Imaginando que estamos masajeando. Quiere decir con mucho cuidado. Tranquilidad, yo ya he terminado mi taza de café, ahora voy por otra taza. El día de hoy es muy frío, desde ayer está que ha salido la neblina muy densa. ¿Lo pueden ver mi video en mi blog? He sacado allí un pequeño video de la neblina. ¡Mamma mía! Bien, entonces aquí terminamos con las patitas. Sacamos nuevamente el exceso del aire y dejamos secar. Quería mostrarles que voy a usar, como siempre, el color rosado, que esta es una tonalidad, un tono rosado un poco fuerte, para poderle dar nuevamente a todo el contorno. Pero necesitamos esperar que seque. Bien, ahora ya está seco. Lo pueden ver. Lo he cubierto, la parte donde habíamos agregado un pequeños pedacitos de la servilleta. Ya lo he pintado con color fucsia rosado todo el borde. Ahora solo queda darle el brillo. Yo he elegido escarcha dorada. Si ustedes desean pueden darle barniz. Yo le voy a dar una esponjada. Tengo de adornos una cuerdita. He encontrado una estrella color fucsia del color de las rosas y gemas brillantes. Bien, primero a ponerle un poco de tono de brillos, una esponjadita y esperamos que se seque para poder decorarlo. Si ustedes desean, pueden darle un toque shabby chic un poco de viejo, ponerle un poco de blanco, luego lo lijan con la lija. La decoración es a su gusto y dónde va a ir. Esto es algo muy importante. Si va a ir en el dormitorio de alguno de sus niños, si es para un regalo, tienen que ver la tonalidad del dormitorio para que pueda ser todo de acuerdo a la decoración. Bien, yo sigo esponjando con escarcha dorada y vamos al último paso. Ya que tenemos la cuerdita donde lo vamos a colgar y está el nudo, entonces para cubrir el nudo voy a usar una cinta brillante porque el unicornio es mágico. Entonces tiene que ser todo brillante. Mucha escarcha, mucho brillante. A ver, vamos a poner aquí el lacito para hacerlo una cosa bonita. Pasarlo por acá. Vamos a hacer el lacito. Si ustedes no desean el lazo, desean ponerle más flores, ya este es el de acuerdo a su gusto de ustedes y también del ambiente donde lo van a poner. Esto es algo muy importante. Las puntas.
otra punta. Entonces, ya está. Aquí el nudito. Y ahí sí está el lazo. Lazo brillante. Le he puesto la estrella con las gemas brillantes de aquí, el ojito, y ahí lo pueden ver la escarcha, cómo brilla, cómo brilla. En la luz se va a ver hermoso. Y bueno, y así es como ha quedado. Diviértanse creando con Amadread y espero les haya gustado. Hasta la próxima. ¡Chao!